Bienvenidos. Hoy vamos a desentrañar una de las obras más fascinantes de la filosofía, la Crítica de la razón práctica de Immanuel Kant. Y es que, ¿cómo se puede demostrar algo que en principio parecía imposible de probar? Pues vamos a verlo. A ver, pongámonos en situación. Kant acaba de escribir una de las obras filosóficas más influyentes de la historia, la Crítica de la razón pura. Podría haberse retirado, ¿no? Pero, ¿qué le quedaba por hacer? Pues curiosamente tenía que resolver un misterio que él mismo había creado. Y es que para entender por qué esta segunda crítica es tan revolucionaria, hay que volver al final de la primera. Porque Kant básicamente había dejado a toda la filosofía en un auténtico cliffhanger, en un suspense total. Su primer gran libro fue un antes y un después, sí, pero al trazar los límites de nuestro conocimiento, dejó las preguntas más gordas, la libertad, Dios, la inmortalidad del alma, en una especie de limbo, que un callejón sin salida para el intelecto. Y ese callejón sin salida, ojo, no era un fallo, era una consecuencia directa de los límites que el propio Kant le puso a lo que él llamaba la razón especulativa, o sea, la razón que intenta conocer el mundo. Aquí está una de las genialidades de Kant. Se dio cuenta de que la razón tiene, por así decirlo, dos trabajos muy distintos. Por un lado, está la razón especulativa, la que se pregunta ¿qué puedo saber? Y por otro, la razón práctica, que se pregunta ¿qué debo hacer? Son dos mundos diferentes. El problema era que la razón especulativa, con todo su poder, se daba de bruces contra un muro cada vez que intentaba demostrar estas ideas fundamentales. La libertad, Dios, la inmortalidad, sencillamente estaban más allá de lo que podemos experimentar y, por lo tanto, de lo que podemos conocer con certeza. De hecho, Kant tenía un nombre muy específico para estas ideas. Las llamaba conceptos problemáticos. No es que fueran tonterías, para nada, pero nuestra mente, la que piensa y conoce, no podía confirmar si eran reales o no. Pero entonces, justo cuando parecía que no había salida, Kant encontró la solución. Y no estaba en pensar más o de forma más compleja, sino en mirar hacia un lugar completamente distinto de la experiencia humana, nuestra conciencia moral. Ahí está el giro. Kant se dio cuenta de que, aunque no podemos probar la libertad pensando en ella de forma teórica, sí que la experimentamos cada vez que tomamos una decisión moral. La clave, por tanto, no estaba en la especulación, sino en la acción. ¿Y qué es la ley moral? Pues es esa voz interior, ese deberías que todos conocemos, esa sensación innegable de que hay cosas que simplemente se deben o no se deben hacer, más allá de nuestros deseos o conveniencias. Es un hecho, dice Kant, un hecho de la razón. Y aquí llega la conexión brillante. La ley moral, ese sentimiento interno del deber, se convierte de pronto en la prueba de la libertad. Es la evidencia que la razón especulativa, la teórica, fue incapaz de encontrar. Este descubrimiento nos lleva directos al corazón de todo el edificio filosófico de Kant, a la idea que lo sostiene todo, la libertad. Valer, la lógica de Kant aquí es simple, pero es demoledora. Si sentimos que debemos hacer algo, es porque podemos hacerlo. Un debes sin un puedes no tiene ningún sentido. Y ese poder, esa capacidad de elegir, no es otra cosa que nuestra libertad. Queda demostrada. Con este razonamiento, la libertad deja de ser una posibilidad problemática y se convierte, de golpe, en el concepto más esencial de toda su filosofía. Es la base sobre la que se construye todo lo demás. Y el propio Kant utiliza una metáfora arquitectónica que es perfecta. Dice que la libertad es la clave de bóveda, esa piedra central que se coloca en lo alto de un arco y que hace que toda la estructura se mantenga en pie. Sin ella, todo el sistema se vendría abajo. Y fijaos en el cambio tan radical. Una vez que la libertad queda demostrada a través de la moral, las otras grandes ideas, Dios y la inmortalidad, cambian de estatus. Ya no son meras especulaciones, se convierten en postulados necesarios, o sea, ideas que tenemos que aceptar para que la vida moral tenga un sentido completo. Claro, un avance de este calibre obligó a Kant a enfocar su segunda crítica de una forma completamente distinta a la primera. Tuvo, literalmente, que invertir todo su método. Tenía que ser al revés, porque el punto de partida era otro. Ya no partía de la experiencia de los sentidos para llegar a las ideas, sino que partía de un principio seguro de la razón, la ley moral, para bajar al mundo. Es como si la primera crítica construyera de abajo arriba, desde los sentidos hasta los principios. En cambio, la segunda hace el camino inverso. Empieza con la certeza de la ley moral, un principio, y desde ahí desciende hasta la acción concreta en el mundo de los sentidos. Y aquí va una aclaración fundamental. El libro no se llama Crítica de la razón pura práctica porque Kant critique esa razón. Al contrario, la acaba de demostrar. En realidad, lo que critica es la idea opuesta, la pretensión de que solo actuamos movidos por nuestros deseos, por la experiencia, por lo empírico. Kant demuestra que hay algo más, el deber.
Y todo esto nos deja con una reflexión final que es potentísima. Si es la ley moral lo que nos demuestra que somos libres, entonces esa misma libertad nos impone una responsabilidad ineludible, la de actuar correctamente. La libertad no es solo un regalo, es, sobre todo, un deber.